Hola, mi nombre es Jimena Pasquel y el día de hoy les voy a hablar sobre el constitucionalismo mexicano. Para empezar, una constitución es conocida como una norma fundamental y esta ayuda a guiar la organización de una nación. Para empezar, me gustaría hablar sobre unas fechas importantes. En 1810 es la independencia de México. De 1812 a 1814 se crea el documento de Sentimientos de la Nación por José María Morelos y Pavón. Y en 1821 se crea el documento de Plan de Iguala por Agustín de Iturbide y los Tratados de Córdoba por Agustín de Iturbide y don Juan O'Donoghue. Primero, la independencia de México tuvo un gran impacto en la primera constitución, que es la de 1824, creando varios principios como la soberanía, la república, la separación de poderes, federalismo y protección de derechos y libertades. Asimismo, estos principios reflejan en la Constitución, que se reflejan en la Constitución y sentaron las bases para el desarrollo del sistema político y legal de México. En el documento de Sentimientos de la Nación es un reflejo de los ideales y las aspiraciones de la época de la independencia de México. Unos puntos importantes sobre este documento es la soberanía y la autonomía, que aquí México debería ser una nación autónoma y soberana, libre de cualquier dominio extranjero, en particular el español. El segundo es la igualdad y justicia. Aquí dice que debería haber igualdad para todos los habitantes de México ante la ley, sin distinción de origen étnico o posición social. La religión, aquí se propuso que la religión principal fuera la católica, pero que habría una tolerancia para para las demás personas que practicaran otra religión. El otro punto importante es el gobierno republicano. Aquí el texto abogaba por un sistema de gobierno republicano para que México no fuera una monarquía. Y otro punto es la separación de poderes. Aquí busca la separación de poderes para evitar la concentración del poder en una sola persona o institución. Después, el documento del Plan de Iguala. Este fue un acuerdo que condujo a la independencia de México, y entre sus principales puntos estaba la igualdad de todos los habitantes, la idea de una monarquía constitucional. México independiente fue aquí plasmado principalmente, y también a pesar de habría una igualdad para los habitantes a pesar de cualquier origen étnico o social que tuvieran. En los Tratados de Córdoba, este es uno de los puntos más importantes que plasman el reconocimiento de la independencia de México, y este de igual manera garantizaba la igualdad de derechos. La primera constitución fue la de 1824. Esta se inspiró en los sentimientos de la nación. Aquí hablaba de que existiera una república federal, democrática y representativa, que hubiera un sistema rígido para que no se pudiera modificar la dicha constitución, y que como esta se basó mucho en la forma de gobierno de Estados Unidos, aquí hay una figura de un presidente y de un vicepresidente. Y en estos tiempos hay una pelea entre federalistas y centralistas, en la cual los federalistas querían que el país estuviera dividido en estados, pero que entre todos conformaran una federación. Y los centralistas buscaban que todo el poder estuviera concentrado en un solo lugar. Después, la segunda constitución, la de 1833, este fue un cambio de una constitución federalista a una centralista. Aquí no había un sistema de pesos y contrapesos, que es el sistema que limita las competencias que tienen los poderes. Aquí aparecen los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aparece el voto activo, que es el derecho que tengo yo a votar, y un voto pasivo, que es el derecho que tengo a ser votado. Y se incluyen 7 leyes constitucionales, la cual la primera habla sobre la ciudadanía y derechos, que se establecía quiénes podían ser ciudadanos y quiénes tenían el derecho al voto. A pesar de que aquí se hablaba de una igualdad, que se buscaba una igualdad, no la había al 100% porque las únicas personas que tenían el derecho al voto eran los que tenían un patrimonio. Entonces, si una persona no tenía un patrimonio, automáticamente le quitaban ese derecho a poder votar. La segunda ley habla sobre el Supremo Poder Conservador. Esta facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema, suprimiendo la división de poderes y privilegiaba únicamente al Poder Ejecutivo. La tercera ley es el Poder Legislativo. Esta es la conformación y facultades del Congreso. La cuarta ley constitucional es la del Supremo Poder Ejecutivo. Aquí se mencionan los mecanismos de elección presidencial. La quinta ley es el Poder Judicial. Aquí regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley es la división territorial. Este fue uno de los cambios más radicales que se introdujeron.
Esto alteraba la división territorial, pasando de que México fue una república federal a que fue una república de régimen centralista. Y aquí los estados desaparecen y ahora son conocidos como departamentos, controlados desde el poder central, y los gobernadores eran elegidos por el presidente de la República. Y la séptima ley es la de las maneras de reforma. Esta básicamente era una prohibición de alterar y cuestionar el artículo anterior. La siguiente constitución, la de 1843. Esta constitución sienta las bases orgánicas en la constitución. La abolición de la esclavitud, la regulación y eliminación de monopolios, la libertad de enseñanza y respeta la noción de propiedad privada. La siguiente constitución, la de 1857. En esta se finaliza la pelea entre federalistas y centralistas. Ganan los federalistas y así se crea México como una república federal. Está la libertad de culto, se elimina el sistema bicameral, la prohibición de tribunales especiales y leyes privativas, y a la iglesia se le quita el poder de hacerse de territorios. Aquí la iglesia acude entonces a los indígenas, ya que los indígenas admiraban mucho a la iglesia, estaban muy del lado de la iglesia, entonces la iglesia se aprovecha de eso y le empieza a quitar territorios a los indígenas. Y esto da pie a la guerra de reformas, que es la separación de la iglesia y del Estado. Y surge la democracia. Por último, la Constitución de 1917. Es la Constitución actual, en la cual por primera vez se hablan sobre los derechos laborales. Ya está una parte orgánica y una parte dogmática dentro de la Constitución. Se busca regular la soberanía y la democracia. Aspectos importantes sobre esta Constitución es que marcó el fin a un periodo de luchas que había en México y sentó las bases para una estabilidad política y social más duradera. Protege los derechos humanos. Estas protecciones son esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y democrática y promueve las justicias sociales. Muchas gracias por ver este video, por su atención. Espero que les haya ayudado un poco más a comprender sobre las constituciones que tenemos y por las que hemos pasado para llegar a la que hoy en día tenemos.